¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Muy buenas. Buenos días. Buenos días. Bueno, Intensos días. intensos, además de verdad. Bueno, Agustín, lo primero, muchísimas gracias por pasarte con nosotros. Ya estuviste antes de, íbamos a decir de la última, pero no, de la penúltima junta, porque como juntas del Sevilla hay una cada 2 o 3 meses. No fue la última, fue la penúltima. Muchas gracias por pasarte por aquí para dar un poquito de claridad. Ayer nos decían que nos mojásemos, pero a mí me gusta hablar de lo que sé y cuando no sé me gusta preguntarle a los que sí saben, así que qué mejor que tenerte por aquí. Junta muy movidita y además después de ayer de esa resolución judicial donde se le concedían a José María del Nido Benavente las medidas cautelares, pero solo en un porcentaje. No sé si nos puedes comentar un poquito más eso, porque no nos queda del todo claro. A ver, vamos a intentar explicarlo para que todo el mundo lo entienda y porque es bastante sencillo, pero en el fondo también tiene un punto de enredo. ¿Qué ha conseguido José María del Nido? Lo que parecía que era imposible, que era que le otorgaran las medidas cautelares. ¿Qué significan las medidas cautelares? Significa que el juzgado de lo mercantil dice que él tiene derecho a votar con sus acciones. Lo que parecía que se estaba negando sistemáticamente, ahora se vuelve evidente. Oiga, yo puedo votar con mis acciones. ¿Cuántas acciones tiene José María del Nido? José María del Nido tiene 22.499 acciones. ¿Por qué digo esta cifra? Esta cifra es en la anterior junta, la junta de enero del 2025, se registró, a ver si somos capaces de, si pudiéramos interrelacionarnos y poner si te mando yo ahora un mensaje. Sí. ¿Tú podrías poner en la pantalla todo lo que yo te estoy diciendo? Lo puedo intentar, sí. ¿Vale? Pues mira, yo te voy a reenviar ahora ¿Vale? un mensaje, Vale, voy a hacer una cosita. Voy a abrir esto por aquí. porque la gente así lo va a entender perfectamente. Perfecto. Mira, lo voy a abrir esto por aquí. Voy a abrir por aquí WhatsApp y luego pincho la pantalla y lo ponemos así como podamos. Vale, vamos a ver. Te acabo de enviar, ¿Vale? Voy a te lo hacer acabo de esto en enviar. pantalla. Esa es una hoja Excel en la cual están los resultados de las votaciones en la anterior junta. Vale, voy a poner esto por aquí. A ver si me carga. No me pasa el ratón. Aquí está. Continuar. Tenemos por aquí esto. Ahí está. Vale. ¿Me las pasa por duplicado, puede ser? Sí, ha pasado 2 veces, ¿no? Te la he pasado 2 veces. Vale, Es por perfecto. si no te enteras a la primera. Vale. Le cuesta, ¿eh? Espera un Ojo, segundo. ojo que le cuesta, Espera ¿eh? un segundo que debo No, aquí- si ya sabemos que el inteligente de los dos eres tú. Es Alvarito, ese es Alvarito, ¿eh? Alvarito. A ver, voy a intentar ponerlo porque claro, esto ahora me va a costar. Voy a poner aquí esto. Vamos a ver porque sería muy ilustrativo. Sí, voy a ponerlo por aquí. Hago así, lo pego aquí. Me lo transforma. Vamos, Eduardo ahora mismo está aquí flipando. O sea, Sí, ahora está un mismo, ahora mismo estoy poquito... como si me estuviese enseñando búlgaro, ¿sabes? Vale, vamos a intentar poner esto así. Lo que pasa es que te tengo que a ti... Nada, no te preocupes. Espera un segundo. Vamos a tardar un segundo. Si me borras pero- a mí, no hace falta. Lo importante es que se vea esto. Sí, pero yo también quiero que aparezcas tú, porque eres parte fundamental aquí. Buah. Así que hacemos así rápido. En 10 segundos lo ha hecho. Si tengo que hacer yo esto, me pego aquí hasta pasado mañana. Pues si lo tengo que hacer yo, ya te digo yo que sería materialmente imposible. Vale, vamos a hacerlo así, un poquito que quede cutre, pero para al menos que la gente lo pueda ver bien. Perfecto. Entendido, vale, hacemos así, le damos aquí, hacemos así y le damos a... Perfecto, Ahí está. Buah. de maravilla. Qué cosa más grande. Maravilla. Bueno, pues mira, vamos a explicarlo. Si subes para arriba, Sí, que nunca se puede subir para abajo, Correcto. observarás acciones presentes en la junta anterior. Fueron 91.834, que representan el 88% del capital social. sí, Acciones privadas de voto, es decir, las acciones que no se dejó votar, fueron 22.499. Esas son las de Del Nido. de acuerdo. ¿Correcto? Bien. Pues ahora
esas acciones pueden votar. De acuerdo. Porque hay una medida cautelar que dice que las acciones de Del Nido pueden votar hasta el 25% del capital. Como podréis observar, haciendo una operación matemática, comprobaréis que 22.499 no es el 25%. Está por debajo, es el 24 y algo. De acuerdo. Por lo tanto, esas acciones quedarían liberadas. Antes de seguir, te explico. ¿Por qué ha dicho el juez que solo puede votar con el 25% de las acciones? El juez interpreta, y además lo hace correctamente, que para votar con una cantidad superior al 25% de las acciones, o sea, poseer el 25% de las acciones o representar mediante un acuerdo vinculante más del 25% de las acciones, tienes que pedir autorización al Consejo Superior de Deportes, que en un plazo de 3 meses te la concede, porque Claro. no debería existir ninguna limitación legal. Pero es verdad que tú no puedes representar directamente más del 25% de las acciones. ¿Eso qué supone? Que el pacto que tiene con los americanos supondría superar con creces ese 25% de las acciones. De manera que usted no puede utilizar ese porcentaje superior. ¿Correcto? Sí, Sí. hasta ahí estamos Hasta ahí lo llegando. hemos entendido. Bueno, Sí. pues ahora vete, baja un poco la pantalla y vete a, baja un poco más, a, por ejemplo, el nombramiento de Guijarro. Perfecto. ¿Vale? Observarás que en esas votaciones votó a favor de Guijarro 39.212. Ujú. ¿Vale? Pues ahora coge y di, votó en contra 18.400. Sí. ¿De acuerdo? Sí. A esas 18.400 súmales las 22.499 que son de Del Nido. Serían más de 40.000. 40.000 es más de 39.212. Hasta el momento, sí. Por lo tanto, si se produjese una votación en la que se quisiese nombrar a Guijarro, perdería la votación, ¿verdad? Ujú. Parece claro. Sí. Y ahora, fíjate, abstención, 11.664. Esas acciones son las que aproximadamente representan los americanos. No hacen falta los americanos para destituir al Consejo. ¿Verdad que no? Pero ahí es una de las siguientes preguntas que yo te quería hacer, porque fue quizás lo más sonado de la última Junta de enero. Hubo una posibilidad, o se habló una posibilidad de que los americanos se alineasen, o Juan de Dios Crespo, que en este caso era el que representaba las acciones de los americanos, se alineasen con José María del Nido Carrasco. No sé cómo está esa situación. Pero, olvídate. Vale, Perfecto. Pero vaya, ese escenario es otro. Sube un poquito la pantalla. yo subo. Sí. Volvemos al nombramiento, composición del Consejo de 8 miembros. ¿Vale? Sí. Votan a favor, lo máximo que obtienen a favor son 40.012 votos. De acuerdo. Los 18.400 más los 22.499 harían un total de 40.899 votos. En el peor de los escenarios, José María del Nido, salvamos a los americanos, junto a todas aquellas personas que representan Miñán, Ángel Delgado, Juan Antonio Rodríguez, la familia Parejo, etcétera, 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 independientemente incluso de Accionistas Unidos, ya, o incluyendo probablemente Accionistas Unidos, ya superaría con creces los resultados de las votaciones anteriores. Y ahora planteas el siguiente escenario.
que los americanos voten a favor de José María del Nido Carrasco. A ver, en primer lugar, existe un documento que ya es público porque se ha aportado en las actuaciones de estas medidas cautelares, que es por lo que el juez sabe que los americanos estarían obligados a votar con Del Nido, por el cual Del Nido y los americanos tienen un acuerdo que entre ambos tienen que decidir cuál es el sentido del voto. Y para decidir cuál es el sentido de voto, acuden a una votación propia entre ellos. Esa votación parece de perogrullo, que siendo mayoritario, teniendo más acciones Del Nido que los americanos, siempre la va a ganar Del Nido y siempre Del Nido va a decidir cuál es el sentido de voto. La siguiente contraprestación es que en caso de que los americanos no voten de acuerdo a lo que se ha decidido en esa reunión entre americanos y Del Nido, tienen que pagar una penalización de 5 millones de euros. Efectivamente, los americanos, manteniéndose al margen, absteniéndose, no tendrían ningún problema, porque con la resolución del juez, pues se han quedado, por decirlo de alguna manera, justificada su inacción. Yo no voto a nadie porque no puedo votar a favor de Del Nido porque mi voto no serviría, pues estarían bloqueadas esos votos y por lo tanto no puedo votar, no voto. Pero si voto en contra, si estoy teniendo una actitud, llamémosle proactiva, si estoy actuando en contra de los intereses del que es mi socio en este caso, y por lo tanto sí podrían reclamarme esos 5 millones de euros como penalización por cambiar el sentido del voto. Agustín, por preguntarte una cosa muy rápida. Estamos hablando sobre los americanos, sobre ese poder que la anterior Junta estuvieron absteniéndose en cada una de las votaciones, pero esta mañana ha salido una información por parte de Orgullo de Nervión, el compañero Alberto Fernández, que nos ha sorprendido a todos. Estábamos aquí viéndolo Edu y yo, y ponía en el subtitular que las acciones de los americanos pasan a manos del Genoa, equipo de la Serie A, que también controlaban. Que también controlaban ellos. Queremos saber, claro, queremos saber si esto es así, si quién va a seguir teniendo ese poder de esas más de 11.000 acciones aproximadamente, qué es lo que ha pasado con esas acciones o si realmente ha pasado algo. Vamos a ver. Alberto Fernández suele ser una de las personas mejor informadas y la información como tal es relativamente cierta. Vamos a explicar las acciones de los americanos. Lo que pasa es que yo rogaría que intentásemos ir paso a paso, ¿no? Sí, sí. No demos saltos porque nos perdemos. Perfecto. Digamos que ha quedado claro cuál es la posición estructural en las votaciones, ¿no? Eso sí, perfectamente. Vale. ¿Qué puede ocurrir? Antes de entrar en lo del Genoa, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir lo siguiente, que el abogado secretario del Consejo de Administración del Sevilla Fútbol Club, el señor Alberto Pérez Solano, pues se saque un nuevo conejo de la chistera y bloquee alguna de esas acciones que están vinculadas a las de José María del Nido, aduciendo cualquier argumento. Da igual. Yo ahora resulta que digo, bueno, usted solamente puede votar con el 25% y yo le voy a bloquear, pues imagínate, las acciones del señor Millán porque ustedes tienen un pacto implícito y por lo tanto bloqueo el 4%, bloqueo un número superior a 1.000 acciones y las dejo sin votar. Y si las dejo sin votar, pues ya esos 40.899 acciones serían disminuidas en 1.000 y ya perdería las votaciones. Esa sería, por decirlo de alguna manera, el único conejo de la chistera que podría sacar el señor Pérez Solano, o incluso volver a recurrir a un pacto de accionistas que ya está vencido, pero no lo sé. Se me escapa la capacidad de generar soluciones ante problemas irresolubles que puede tener el señor Pérez Solano
el cual no deja en algún momento de demostrar su máximo nivel de arte a la hora de descubrir soluciones a problemas irresolubles. Pero centrados en eso, la situación objetiva ahora mismo es que, sumando los votos de José María del Nido, que fueron privados ilegítimamente y que ahora están reconocidos que pueden votar, ganarían todas las votaciones. Se produciría el cese del Consejo y se produciría el cese del Consejo. Después entraríamos en la elección de un nuevo Consejo y habría que ver si esas 14.000 votos también apoyarían un nuevo Consejo presidido por José María del Nido. Eso sería otra cuestión. Pero el cese del Consejo, salvo genialidad del señor Solano, estaría asegurado. E insisto, la genialidad es bloquear alguno de los votos aduciendo que José María del Nido representaría con esos votos más del 25% y no tiene autorización del Consejo Superior de Deportes. Vale, nos vamos a la historia del Genoa y a la historia de las acciones de los americanos a día de hoy. Los americanos ahora mismo intervienen 3 sociedades en esta historia. Sevillistas Unidos 2020, que es la sociedad que en su día trajo el señor Pepe Castro. Es importante recordarlo porque es importante recordar que los americanos no vienen de la mano de nadie nada más que de José Castro Carmona, que los trae como forma de financiación para, ya que yo no puedo comprar acciones, las van a comprar un fondo de inversiones con la garantía de que yo después le voy a vender las acciones a ellos, le vamos a vender el grupo Sevillistas de Nervión, les vamos a vender las acciones a ellos y se van a hacer con el club. Eso lo trae Pepe Castro. Bien, pues esa sociedad Sevillistas 2020 está controlada por una sociedad superior, matriz, que es Nutmeg. Nutmeg es una sociedad que nunca ha aparecido, pero que esa es la que controla el capital de Sevillistas 2020. Pero hay otra sociedad que ha intervenido, que es la que representa el hombre de la pajarita, que es ACAP, y que controla a Nutmeg por diferentes problemas mercantiles que no vienen al caso. Bueno, pues Sevillistas 2020 tiene un embargo de sus acciones, de las acciones del Sevilla, que es el único patrimonio de esta sociedad como tal, y esa sociedad, ese embargo es del señor Andrés Blázquez. Ronda aproximadamente unos 15 millones de euros, más intereses y costas, que eso viene a suponer prácticamente alrededor de 18, 19 millones de euros, que puede suponer el valor global de las acciones de los americanos en el Sevilla. Y eso está en fase de ejecución. Si te soy sincero, desconozco exactamente el momento procesal en el que se encuentran esas acciones. Sí que están ejecutadas. De manera que aquellos que no sepan cómo se lleva un procedimiento de ejecución, termina en lo que sería una subasta de esas acciones para pagar la deuda existente con el acreedor, que en este caso es el señor, insisto, Blázquez, presidente del Genoa, y todo responde a unas, digamos, operaciones entre ellos, entre los americanos, 77 Partners, Sevillistas 2020, Nutmeg y la intervención final de ACAP, en la que todos se sienten engañados por el señor Blázquez, pero el señor Blázquez es el que al final tiene la sartén por el mango en relación al control, o tendrá en su día, en relación al control de las acciones. Ahora mismo, las acciones no las controla el señor Blázquez y las controla ACAP. Las controla el señor de la pajarita, las controla el abogado de Madrid que estuvo en la anterior junta y que decidió abstenerse en la votación. Que puedan ponerse de parte de José María del Nido Carrasco por una hábil gestión de Alberto Pérez Solano, pudiera ser. Sería absolutamente el colmo, y sería el colmo de la desfachatez y del despropósito, y en este caso no por parte de los americanos, en este caso por parte del señor del Nido Carrasco y sobre todo
sobre todo por parte de la familia Carrión, porque la familia Carrión ha dicho por activa y por pasiva que esa, la única clave es apartar a los americanos. El señor del Nido Carrasco ha dicho por activa y por pasiva que los americanos, que su padre debería salir de la garra de los americanos para volver a unirse a lo que es el sevillismo y a partir de ahí tomar las decisiones pertinentes. Por lo tanto, si ahora mismo José María del Nido Carrasco, el señor Carrión, la familia Carrión, el señor Guijarro, la señora Alés, volvieran a apoyarse en los americanos para mantenerse en el gobierno del Sevilla, sería una tropelía de tamaño sideral, porque entiendan que no tendría el menor de los sentidos, sería una absoluta locura. Pero claro, motivos económicos veredes. Al final de lo que se trata es de llevarse el dinero de una manera o de otra. Y si para eso nos tenemos que volver a liar con el diablo, nos aliamos con el diablo. Fijaros que la situación es tan factible para el sevillismo que permitiría apartar directamente a los americanos. Apartemos a los americanos. Tomemos las decisiones exclusivamente entre sevillistas, el 12%, despreciamos el 12% y sometámonos al 76%, teniendo en cuenta que participa el 78%, sometámonos a que el 76%, el 75% del sevillismo decida cuál es el futuro. ¿Va a querer eso la familia Carrión? ¿Va a permitir eso la familia Carrión? Porque de José María del Nido Carrasco me lo espero todo. Y del señor Castro me lo espero todo multiplicado por 2. Ellos simplemente lo que quieren es mantenerse en el poder. Pero si simplemente nos sentáramos todos los sevillistas, cada uno con sus acciones, yo con mis 2 acciones, José María del Nido con sus 22.000 acciones, el señor Castro con el número de acciones que tenga, no quiero decir un número para no equivocarme, evidentemente podríamos tomar decisiones de cuál es el futuro del Sevilla, ¿no? Y Agustín, por ir terminando, que sabemos que andas pillado de tiempo, ¿qué posibilidad le das a José María del Nido Benavente de tener opciones de entrar en la presidencia? ¿O qué posibilidad le das a la Junta del próximo jueves para que algo cambie? Porque creo que es lo que se pregunta todo el sevillismo. Pero entonces lo he debido hacer tremendamente mal porque no me he debido explicar bien. Porque es que yo te he explicado la situación. Sí, no. Yo te pongo la foto y ahora tú me dices, ¿cuáles son las posibilidades? Chicos, es que esto no se trata de una cuestión de posibilidades. Vale. Se trata de una cuestión de pantallas, vale, de diferentes escenarios. O sea, al final escenarios. con las acciones que tiene José María del Nido Benavente y lo que le van a permitir votar a del Nido Benavente, con la cautelar que le dio ayer el juez, todo indicaría que las votaciones las va a ganar del Nido Benavente. Claro. Pero ocurre una cosa, desde el principio, y yo creo que cuando hablé con vosotros la primera vez, pero lo digo de una manera reiterada, porque creo que la única verdad incuestionable de todo esto, y cuando digo incuestionable digo que es imposible que se dé otra circunstancia, es la siguiente. Siempre y cuando se celebre una junta, y en esa junta la presida José María del Nido Carrasco, se siente a su derecha el señor Pepe Castro y a su izquierda el señor Alberto Pérez Solano, siempre que se celebre una junta no va a haber cambio. Vale. ¿Por qué? Porque nunca nadie va a permitir que alguien se grabe la escena de José María del Nido sentado en la platea de la Junta, levante de la mesa a su hijo, levante de la mesa a Pepe Castro, levante de la mesa a la señora Les, levante de la mesa al señor Carrión para sentarse él, ver el desfile de todas esas personas levantándose de la mesa y abandonando el palco para sentarse José María del Nido en un mismo acto, sería de tal nivel de humillación que sería imposible que se diera. Si en algún momento el señor Alberto Pérez Solano es consciente de que no tiene artimaña legal sobre la que soportar la presencia de José María del Nido Carrasco en la mesa, dimiten y que presida la mesa el que sea, presida la mesa tú. Pero nunca
se va a dar la imagen de que José María del Nido en la platea gane una votación y le diga, señor, se tiene usted que levantar para sentarme yo aquí. Eso no se va a dar. Agustín, te voy a hacer una pregunta que va por los tiros de Edu, pero te la voy a envolver y te la voy a vender distinta. ¿Quién crees que se va a sentar en el palco del Benito Villamarín este próximo domingo? ¿Del Nido Benavente o del Nido Carrasco? Del Nido Carrasco, sin el menor género de duda, si se salta su palabra como lleva haciendo sistemáticamente desde que llegó a la presidencia. ¿Por qué? Porque en el famoso ruptura de relaciones con el Betis, algo absolutamente ridículo, anunció que él no se iba a sentar en el palco. Bueno, pues no te preocupes que se sentará. Ah, es que Pero, no sé si lo has visto, pero ya ha habido un comunicado tanto Ya ha del Sevilla dicho como que del Betis. ya han comunicado que se va a sentar. O sea, claro, que las pues eso. relaciones se retoman. Efectivamente, o sea, en el mundo este de los poemas a la Virgen y de querer ser más sevillista que nadie y de querer ponerse una medalla que no le corresponde, pues el señor José María del Nido Carrasco es el número uno, el número uno, el número uno, el número uno en incumplir su palabra. Por lo tanto, nada de lo que haga o diga es extraño. Pero vuelvo a remitirte, que no se creen falsas expectativas. Porque, bueno, a ver, en esto del fútbol, como decía alguien al que titulan de maestro, no eleven nada definitivo, ¿verdad? Pues sí, es cierto, no se puede elevar nada definitivo. Pero créanme, las posibilidades son mínimas, no por nada, sino simplemente porque la capacidad iba a decir, trilerismo, la capacidad de inventiva, la capacidad de generar bloqueos ficticios es ilimitada. Y entonces, de alguna manera, articularán que Pitágoras en las matemáticas, sumando acciones, se quiten acciones y eviten que pueda obtener la mayoría. Pero ya habéis visto que lo que os he demostrado es algo absolutamente real y objetivo. Con los resultados de la anterior junta, es absolutamente imposible que el Consejo no sea cesado. Ahora, a ver qué artimaña utiliza el actual Consejo de Administración del Sevilla, dirigido por el abogado y el psicólogo, bueno, perdón, dirigido por el señor Carrasco, aunque mentalmente dirigido por otras personas, a ver qué argumentan, qué se inventan, a quién bloquean y a quién eliminan de la suma para que el resultado sea inferior al correspondiente. Por cierto, Agustín, no sé si lo has visto esta mañana, pero nos lo preguntan por el chat de YouTube. Esta mañana ha anunciado Accionistas Unidos que va a apoyar el cese de los miembros del Consejo de Administración. No sé si eso afecta también en algo, porque también le darían más margen a José María del Nido Benavente, ¿no? Bueno, se supone que en relación al cese del Consejo votaron ya en contra. Es decir, si no me equivoco, y creo que no me equivoco, en las acciones que os he referido, en el cuadrante que hemos enseñado de votos que no, también había que incluir los de los accionistas unidos Uy. en el año 2025. Vale, Es decir, en ese resultado de 18.500 votos en contra del nombramiento de Del Nido Carrasco, 8.551, sí. ahí ya habría que incluir también los votos de que representaran a Accionistas Unidos en aquel momento. Es verdad que Accionistas Unidos, también en ese comunicado que han dado esta mañana, dan libertad de voto a la hora de la elaboración de un nuevo consejo. Claro, para la elaboración de un nuevo consejo debe cesarse el anterior. Y repito, creo sinceramente que algo harán, alguna ardid legal, que va a ser, insisto, no puede ser otro que el bloqueo de las acciones, va a evitar que la suma esté por encima de esos 39.258, que esos sí son prácticamente inamovibles, porque si bajáis, los votos
los votos son más o menos lo mismo, Sí, 39.218, 39.218, digamos que es prácticamente 200, son una cifra que nunca llega a los 40.000 votos, nunca llega a los 40.000 votos y varía, fluctúa en función de diversas circunstancias que a veces incluso se trata de errores. Fíjate que en la insignia Eso te iba a Jesús, decir. en la insignia de Jesús Navas, se da un voto de 57.471, al cual tendrías que sumar, los 22.499 de José María del Nido y daría un total de unos 80.000 votos, prácticamente 80.000 votos mal contados, Sí. que sumados a los 11.864 daría el censo total de la votación. Claro, Pues bien, porque ahí la abstención es de lo que representaba Juan de Dios Crespo, ¿no? De los famosos americanos, ¿no? bueno, pues si te das cuenta, ese es el voto más alto de Sí. la abstención y no es cierta, porque es que al parecer hubo varios que se equivocaron y votaron abstención cuando lo que pretendían era votar que sí a Navas. Las abstenciones de los americanos rondan los 11.500 votos. Vale. De acuerdo. O sea, Entonces, hubo 300 personas que se equivocaron. Hubo Bueno, 300 votos. 300 votos que se equivocaron, ¿no? Pudo ser una 300 votos que se equivocaron o una persona que representaba 300 votos que se equivocó. O sea, Hay que hacer las votaciones más fáciles, ¿eh? bueno, tampoco es tan difícil, tampoco hace falta que ser ingeniero. Hasta tú y yo podríamos votar correctamente, pero vaya, que se trata de, bueno, se trata de un error que tampoco tiene mayor trascendencia, pero que viene a significar un poco cuál es el status quo Sí. de la situación del Sevilla. Vale. Por lo tanto, insisto, ¿quién va a ir al campo del Betis? Carrasco. Vale. Si tuviera que apostar, Carrasco. ¿Que se van a hacer encajes de bolillo en la Junta? Encajes de bolillo en la Junta. Contar con ello. Pues bueno, pues saldremos de dudas el jueves, veremos a ver qué nos depara esa Junta General de Accionistas, esa Junta General Extraordinaria. Muchas gracias por pasarte por aquí, por desgranarnos absolutamente todo como siempre, Agustín, ya sabes que esta es tu casa. Espero que haya quedado claro, o lo más claro posible, porque creedme que aquí no hemos, por decirlo de alguna manera, creo que hemos dado poca opinión. Sí, sí, Hemos sí. intentado dar datos en relación a comparativas de cuál es la situación objetiva entre uno y otro. Más allá de razonamientos de parte de quién o quién consideramos que pueda tener razón o no razón, eso quizá ahora mismo huelga, pero la situación objetiva es esta, creo. Sí. Pues Agustín, muchísimas gracias por haberte pasado. El jueves va a ser una junta algo caldeada, veremos a ver qué es lo que pasa. Y de nuevo, igual que te ha dicho Edu, que mil gracias por haberte pasado nuevamente. Y esperemos, en el buen sentido, de que no te tengamos que ver cada 3 meses, porque eso significará que la situación del Sevilla sigue igual y que haya Es una junta diferente. extraordinaria cada derbi prácticamente. Hombre, esta quizás es un poco ya un punto de inflexión, porque ciertamente, claro, yo imagino que José María del Nido, si lo tiene tan claro, o el planteamiento es como el que yo te estoy haciendo, y créeme que se acerca mucho al que te estoy haciendo, porque, insisto, es objetivo. Si le privan otra vez mediante una artimaña de su derecho a voto, volverá a acudir a los tribunales y volverá a intentar conseguir de alguna manera que prevalezca lo que entiende que es la realidad de la mayoría del sevillismo. Insisto, pero creo que es un momento importante y un momento de reflexión que deberían hacer todas las partes en esta historia, porque a lo mejor es el momento de apartar definitivamente a los americanos de esta historia, de este partido, porque están fuera. Ahora mismo ya no son necesarios, solamente serían necesarios por parte de Carrasco y de Pepe Castro y de Carrasco, porque sería la única manera de sostenerlos en el poder. Pero bueno, a ver con qué nos sorprenden el jueves. Pues muchísimas gracias, Agustín, ¿eh? Muchísimas gracias. Hasta Un cordial saludo, luego. Álvaro, un cordial saludo, Edu. Venga, hasta Venga, hasta luego, luego. chao. Hasta luego.